Bien, bienvenidos otra vez más a las clases de biología. Soy Juan David Pinto, su profesor, y vamos a estar hablando en esta ocasión sobre las plantas, las divisiones entre los diferentes tipos, si se quiere, que podemos encontrar de plantas, y también características principales como las características de la nutrición, la relación y la reproducción, que son funciones vitales comunes entre todos los seres vivos. Bien, entonces si hablamos de la división de las plantas, tenemos que clasificarlas principalmente en dos grandes grupos, ¿sí? Las plantas sin semillas y las plantas con semillas. Dentro de lo que son las plantas sin semillas, tenemos a las plantas que se dice son las avasculares, ¿sí? Que no tienen un sistema vascular. Y también encontramos algunas plantas dentro de este grupo que sí lo tienen, como son los helechos. Esto siempre hablando de las plantas sin semillas. Bueno, eh, hablamos, bueno, de que están en este grupo los helechos, principalmente, que son las denominadas pteridofitas, y también tenemos en el grupo de las sin semillas a los musgos, ¿sí? Que vienen a ser, los musgos y las hepáticas, que vienen a ser las plantas con una organización más simple, ¿sí? Se cree que son las que están más cercanas a lo que pudieron haber sido las primeras plantas que hayan evolucionado, ¿sí? Son las de complejidad más simple. Entonces, cuando hablamos de los musgos, ¿sí? En cuanto a las estructuras que los componen, podemos decir que toda planta en general eh, tiene una raíz, un tallo y algunas hojas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los musgos no podemos hablar específicamente de eh, raíces, tallos y hojas. Cuando hablamos de los musgos hablamos de rizoides, cuando nos referimos a la parte que viene a ser la raíz, taloides, lo que vendría a ser lo referente al tallo, y los filoides, que vendrían a ser lo referente a las hojas. Porque se habla como que no son verdaderamente esos órganos de las plantas específicamente, porque no están tan desarrollados, ya que no tienen eh, un sistema vascular propiamente como lo tienen las plantas superiores, ¿sí? Estas vendrían a ser las plantas más básicas, si se quiere. Una característica importante para reconocer de los musgos es que principalmente, ¿sí?, se encuentran en ambientes húmedos. Es importante destacar esa característica. Son eh, plantas que principalmente se encuentran en ambientes húmedos y al no tener semillas, ¿sí?, la reproducción que tienen es por esporas, ¿sí? Ellos se eh, esparcen o se multiplican a través de las esporas. ¿Mm? Las esporas eh, son estructuras que vienen a cumplir la función que cumple en las plantas superiores la semilla y da origen a otro organismo en el caso de los musgos. Y en el caso de los helechos, encontramos una diferencia que ya va haciéndose una planta un poco más compleja, ¿sí? Ya no tenemos en sí rizoides, sino que ya hablamos de un rizoma, ¿sí? Es lo que vendría a ser el cuerpo de la raíz en los helechos.
tenemos ya un tallo y también tenemos lo que en los helechos se denominan las frondas, ¿sí? En sí no tienen particularmente hojas, pero tienen estas estructuras que se denominan frondas, en las cuales en la parte del revés, ¿sí? La parte de abajo, si se quiere, se encuentran otras estructuras que son las especializadas en la reproducción de los helechos, que son los soros, ¿sí? Los soros son unas estructuras que se pueden observar como si fuesen círculos granulados por la parte de atrás, que son los que contienen a los esporangios que cuando maduran, estos liberan las esporas por medio de la acción del viento. Las esporas se esparcen y pueden generar otro organismo. Puede ser por la acción del viento o también por la acción del agua. En el caso de los musgos también es importante, para que se puedan esparcir las esporas tiene que estar la presencia de estos dos agentes, el agua y el viento, ¿sí? Para poderse transmitir y que puedan dar origen a otro organismo. Ya si pasamos a hablar de las plantas con semillas, ¿sí? Si pasamos a hablar de las plantas con semillas, tenemos que hablar también de otra división que se da en las plantas con semillas. En las plantas con semillas tenemos las angiospermas y las gimnospermas. Las angiospermas son las plantas con semilla cubierta, ¿sí? Y las gimnospermas, como la palabra es lo que significa, son semillas desnudas o descubiertas, ¿sí? ¿Por qué están cubiertas o desnudas las semillas? Por el fruto, ¿sí? Entonces, las angiospermas van a ser plantas con flor y fruto, y las gimnospermas no, ¿sí? Las gimnospermas tienen semillas desnudas. Un ejemplo común de una planta gimnosperma puede ser el caso de los pinos, ¿sí? Los pinos son representantes notables de las gimnospermas. Y bueno, de las angiospermas tenemos la variedad más grande de plantas, porque son las plantas que tienen flor, ¿sí? O sea, si ustedes piensan en una planta, tanto sea un arbusto como así sea un árbol que tienen flor, ya pueden estar identificando a un angiosperma, ¿sí? Eso por el lado de lo que es la división. Ahora, cuando hablamos de lo que es la reproducción propiamente en estos grupos, tanto sea las angiospermas como las gimnospermas, si vamos particularmente al caso de las gimnospermas, como son los pinos, nos encontramos que estos sí ya tienen semillas, pero los pinos no tienen flores como la tienen las angiospermas. Entonces, lo que tienen los pinos son las piñas, ¿sí? Las piñas son unas estructuras reproductivas que contienen a las semillas. Pero las semillas acá están expuestas, ¿sí? No están protegidas, como en el caso de las angiospermas que están dentro de los frutos, ¿no? Ahora, los pinos dentro de las piñas contienen las semillas y tienen una particularidad. No sé si alguno en algún momento vio cómo es una piña, pero si uno las abre, puede encontrar dentro de las piñas, si las rompe o las desmenuza, puede encontrar que tienen las semillas. Pero las semillas de las piñas, las que se encuentran en las piñas, son particulares, porque son semillas aladas, se les dice. Van a darse cuenta que tienen una semilla
con una pequeña saliente. Bueno, esa saliente, que es lo que vendría a ser la semilla, le permite ser transportada por el viento. Cuando la piña madura y se abre para que quede bien expuesta la semilla, con la acción del viento, esas semillas saladas pueden remontarse y extenderse hacia lugares más lejanos y la planta puede abarcar mayor territorio para reproducirse y para crecer. Entonces es importante esta característica de las semillas saladas en las gimnospermas, ¿bien? Que vendrían a ser un representante más notable los pinos. Ahora, si hablamos de las angiospermas, que ya son las plantas con flores, la cosa se complejiza un poco más, ¿sí? Se complejiza un poco más porque ya la flor es una estructura un poco más compleja, un poco más compuesta, pero tampoco es tan difícil de entender. Si vamos a pensar en lo que es la flor, tienen que entender que tiene dos partes principales, digamos, la parte masculina y la parte femenina, ¿sí? La parte masculina viene a ser lo que se denomina androceo y la parte femenina viene a ser el gineceo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene el androceo? El androceo lo que tiene son las anteras, ¿sí? Anteras, no antenas, anteras con R, ¿bien? Las anteras que tienen los granos de polen, ¿bien? El grano de polen viene a ser el gameto masculino en la planta, ¿sí? Viene a representar lo que para nosotros, los seres humanos, representa el espermatozoide. Bien, entonces, tenemos el androceo que contiene las anteras que tienen los granos de polen, y después tenemos el gineceo que contiene al óvulo, ¿sí? Es la parte femenina de la planta, de la flor, disculpen, la parte femenina de la flor, que contiene al óvulo que viene a ser, como en nuestro caso, el gameto femenino, ¿sí? Lo que viene a ser el óvulo, que es la célula reproductiva femenina. En el caso de los humanos, lo mismo, recibe el mismo nombre en las plantas. Ahora, el gineceo tiene una estructura particular, como si fuese en forma de botella, ¿sí? De una botella de cuello largo, ¿sí? En la parte superior del gineceo encontramos lo que es el estigma, ¿sí? Después, descendiendo sobre lo que vendría a ser el cuello de la botella, encontramos lo que es el estilo, ¿sí? Tenemos el estigma, el estilo, y por debajo, en lo que vendría a ser el cuerpo de la botella, la base, encontramos el ovario. Y dentro del ovario está están contenidos los óvulos. ¿Qué pasa? Para que se pueda fecundar la planta, por lo general hay dos medios para que suceda, ¿sí? Puede ser a través del viento, que lo que son los granos de polen, lo que son los granos de polen, se dirijan hacia el estigma, ¿sí? Formen el tubo polínico que baja por el estilo hasta llegar al ovario y fecunda al óvulo, ¿sí? Para que se produzca eso puede ser por el viento
o por la acción de algún animal, como pueden ser los insectos o los pájaros, ¿sí? En el caso de los colibríes también puede ser. Entonces, esto es lo que se llama la polinización, ¿sí? La polinización es la fecundación de el polen al óvulo, ¿sí? Tiene que ser transportado de alguna manera. Si bien en una flor están los dos componentes, ¿sí? El componente masculino y femenino de la planta, ¿sí? Necesitan de un transporte, porque no puede llegar desde las anteras hasta el estigma para producirse la fecundación solos, no pueden llegar solos los granos de polen. Entonces muchas veces se utiliza o el aire como medio de transporte o los animales. Por eso es que las plantas en las flores han desarrollado una variedad muy grande. ¿Para qué? Para hacerlas atractivas a los insectos o los pájaros, tanto sea por el color o tanto sea por las sustancias que secretan algunas, eh, para que se vayan a alimentar, como es en el caso de las abejas u otros insectos que son polinizadores. Cuando van, se posan en una flor y van hacia otra flor de otra planta a seguir buscando su alimento, y en ese transcurso se llevan los granos de polen y lo transportan hacia otra planta diferente. Entonces es así que se produce la variabilidad, ¿sí? La variabilidad se produce porque están presentes los polinizadores, ¿sí? Puede ser el caso del viento, o lo más común es que estén los insectos o algunos pájaros, como puede ser los colibríes. Entonces, resumiendo esa parte, la polinización viene a ser la fecundación de el óvulo por parte de lo que son los granos de polen en el ovario de una flor, ¿sí? Puede llegar a ser transportado el grano de polen por el viento o por la acción de un polinizador, y cuando llega al estigma, desciende por el estilo, formando el tubo polínico, encuentra al óvulo y se fecunda. Bueno, cuando se fecunda, ¿qué es lo que pasa? Lo que se forma es la semilla. Después la flor se cierra, se forma el fruto que contiene la semilla, y ahí también el fruto pasa a cumplir una función muy importante en la planta en cuanto a lo que es la reproducción. En sí ya en ese momento ya se reprodujo la planta, pero para que pueda crecer en otro ambiente o en otro terreno, para poder expandirse, lo que necesita es ser transportada. Entonces, si el fruto cae y cae debajo de la misma tierra, como que no pasa mucho. No puede abarcar un nuevo organismo, no puede abarcar muy bien ese territorio porque ya está creciendo la planta madre en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las plantas han desarrollado a través del tiempo diferentes frutos que los hacen más atractivos para los diferentes animales que van y se alimentan de los frutos, y cuando se comen el fruto se llevan la semilla. Cuando los animales se transportan hacia otro lugar, tanto sea caminando, volando, como fuese, se llevan las semillas consigo, y cuando las defecan, en las heces ya salen, después cuando se adhieren a un sustrato adecuado, salen las semillas, brotan, y se produce una nueva planta en otro lugar. Eso en cuanto a lo que es reproducción de las plantas en general. Ahora vamos a hablar un poco de las características de nutrición y de relación. Si hablamos de relación de las plantas, tenemos que tener en cuenta lo que se conoce como los tropismos, ¿sí? Los tropismos son formas de
de relación o de movimiento que tienen las plantas. ¿Respecto a qué? Respecto a diferentes factores, como puede ser el factor de la luz, lo que vendría a ser fototropismo, que la planta se desplace hacia donde tiene una fuente de luz que le sirve mejor para desarrollarse. Puede ser también el caso de el geotropismo, que es ya con relación a lo que es eh, la gravedad, ¿sí? Con relación a lo que es la gravedad, la semilla tiene dos partes, la parte donde se desarrolla lo que es la raíz y la parte de lo que se desarrolla lo que es el tallo. La raíz siempre va a tender a ir hacia la tierra y el tallo va a tender a ir en contra, va a tender a ir para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno coloca la semilla, ¿sí?, en la posición en la cual el tallo va para arriba y la raíz va para abajo, va a crecer normalmente, ¿no? Ahora, si uno lo invierte y pone la parte de la raíz para arriba y el tallo para abajo, la planta va a empezar a desarrollarse y a crecer, ¿sí? Pero el tallo va a buscar la manera de torcerse e ir para arriba y la raíz ir para abajo, ¿sí? Ese es el geotropismo. Siempre la raíz va a crecer hacia abajo, hacia el suelo, y el tallo va a crecer hacia arriba. Siempre se va a buscar la forma de la planta, cuando se empieza a brotar o a desarrollar, de que así sea. Entonces tenemos el fototropismo, que es el movimiento respecto a la luz, el geotropismo, que es el crecimiento de la planta en el estado más temprano del desarrollo, en cuanto a lo que es las raíces van hacia abajo y el tallo va hacia arriba. Y después también tenemos lo que es el hidrotropismo, ¿sí?, que es el desarrollo de las raíces, principalmente, hacia donde se encuentra una fuente de agua. Las raíces siempre van a tender a acercarse hacia donde esté el agua, porque también es principalmente una de las funciones más importantes que tiene la raíz, que es la de absorber el agua. Tampoco es la única función que tiene la raíz, ¿sí? La función de la raíz puede ser también la absorción, además de agua, de minerales y otros nutrientes que están presentes en el suelo, que se utilizan en la planta, y también lo que es la adherencia al sustrato, al suelo, para que la planta no se caiga. Por eso es que muchas veces, a veces cuando encontramos que los árboles crecen y levantan lo que son las baldosas de las veredas y todo, bueno, porque los árboles por debajo crecen, así como crecen para arriba, tienen que crecer para abajo para estar adheridos al sustrato y no caerse. Entonces, también las raíces tienen una función como de agarre o sostén. Después, ya que estamos, podemos comentar también que el tallo, ¿sí?, el tallo tiene una función de sostén también de la planta. El tallo viene a ser el tronco, la parte central que va creciendo, ¿no? Después tiene sus ramificaciones también. Pero principalmente también tiene una función que es de sostén. Y después tenemos las hojas, que son órganos de la planta, así como la raíz y el tallo también son un órgano de la planta. Las hojas tienen una función importantísima, que es la de producir el alimento. En ella se produce el alimento de la planta. Y ya que estamos en este punto, podemos hablar de lo que es la función de nutrición de las plantas. ¿Cómo se da la nutrición en las plantas? Hemos hablado, sí, muchas veces, ya hemos nombrado que las plantas son organismos autótrofos que producen su propio alimento. Pero ¿cómo es que producen su propio alimento las plantas? Las plantas producen su propio alimento, si se quiere, o sintetizan, mejor dicho, su propio alimento, porque no es que lo producen de la nada, ¿no? Sintetizan su propio alimento a partir del proceso denominado como fotosíntesis. También lo hemos nombrado. Ahora, no hemos nombrado específicamente qué es lo que sucede en la fotosíntesis, ¿sí? En la fotosíntesis
básicamente se incorporan sales minerales y nutrientes o agua, ¿m? Y también participa lo que es la luz del sol. ¿Cómo es que participa la luz del sol para producir alimento? Bueno, lo que se produce principalmente es disculpen, una molécula denominada glucosa. Bien, entonces, la glucosa es el producto, uno de los productos principales de la fotosíntesis, porque también se producen eh, desechos en la fotosíntesis. ¿Qué se produce como desecho en la fotosíntesis? Lo que nosotros utilizamos para respirar, el oxígeno, ¿sí? En la fotosíntesis se incorpora entonces dióxido de carbono, que está presente en el ambiente, que para nosotros es de alguna manera nocivo, ¿sí? Y se libera oxígeno y se produce glucosa como el alimento o el componente nutricional que después va a utilizar la planta, ¿sí? También además se incorpora lo que es la luz del sol. ¿Y cómo es que entra en juego la luz del sol con el dióxido de carbono y el agua, que el agua también es parte de la fotosíntesis? ¿Cómo es que todo esto se mezcla de alguna manera, ¿sí? Y se produce como fin la glucosa y el oxígeno? Bien, el oxígeno básicamente se desprende del agua, ¿sí? Y la glucosa es un hidrato de carbono, ¿sí? Que está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Este proceso se da dentro de las células, principalmente de las hojas, donde están presentes unos, se les llama orgánulos o organelas o organelos, pueden recibir diferente el nombre, pero básicamente las organelas son como si fuesen los órganos dentro de nosotros los seres humanos. Son estructuras especializadas que cumplen una función determinada dentro de cada célula, ¿sí? Nosotros tenemos células animales que tenemos eh, algunas organelas específicas, ¿sí? Pero las plantas también tienen sus organelas específicas y especializadas. Y una de estas organelas especializadas y que es la encargada, ¿sí? La encargada de la realización de la fotosíntesis son los cloroplastos. ¿Bien? Los cloroplastos son estructuras que son similares como si fuesen unos sacos aplanados que en su interior tienen otras subestructuras, ¿sí? Que son denominadas etilacoides, que son como si fuesen pilas que estuvieran apiladas propiamente dicho sobre unas sobre otras, y dentro de estas estructuras, dentro de los cloroplastos, es que se produce la fotosíntesis, ¿sí? Es importante reconocerlos como la unidad funcional o la organela funcional para la producción de la fotosíntesis, ¿sí? Se produce dentro de los cloroplastos. Entonces, se forma dentro de los cloroplastos la molécula de la glucosa, ¿sí? Se produce el alimento de la planta, pero no termina ahí. No es que ya ahí la planta, digamos, produjo su alimento, ¿sí? Sintetizó su alimento y ya
está todo hecho, no. A partir de ahí se produce otro proceso que es la respiración, ¿sí? La respiración celular. Bien, la respiración celular se da dentro de otra organela que está presente tanto en las plantas como en los animales, ¿sí? Los cloroplastos solo están presentes en las plantas y otra característica que no les había dicho que es importante destacar es que tienen los cloroplastos una sustancia denominada clorofila, que es un pigmento, ¿sí? Que es un pigmento de color verde, que es lo que le da el color a las hojas, ¿sí? La clorofila le da el color a las hojas y está dentro de los cloroplastos. Es también un participante fundamental en lo que es la fotosíntesis, ¿sí? Porque es el pigmento que se excita para que los electrones se vayan transportando dentro de los cloroplastos y se vaya produciendo de alguna manera la energía necesaria para que se vayan ensamblando los componentes que dan lugar a la glucosa. Tanto es como el agua, que se divide el nivel de oxígeno, se utiliza el hidrógeno del agua, y también el dióxido de carbono, entonces se van ensamblando, ¿sí? Como la molécula de glucosa tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Se van ensamblando y se va produciendo la molécula de glucosa, pero es importante que esté presente la clorofila como este pigmento fotosintético importante, ¿m? Dentro de los cloroplastos de las células vegetales, porque si no, no sería posible, si no tuviéramos este pigmento fotosintético, la fotosíntesis misma. Entonces es importante destacarlo. Entonces, lo que es la respiración celular se da dentro de otros organelos especializados que son las mitocondrias. Bien, nosotros, como ser nosotros los seres humanos, ingerimos alimento, lo digerimos y llegamos a eh, tener el componente básico que es la glucosa, ¿sí? La glucosa entra dentro de la mitocondria, cuando se divide y después se van produciendo diferentes transformaciones y se va produciendo la energía. Esto no queremos entrar en mucho detalle porque ya es algo más complejo, pero sí es importante resaltar que después de la fotosíntesis también las plantas realizan la respiración celular, ¿sí? Para producir la energía que después se utiliza, ¿bien? Entonces, vamos a pensar que tenemos también dentro de lo que es la función de nutrición, tenemos una fase que es de transporte, ¿sí? El transporte de los nutrientes se da de la siguiente manera. Desde las raíces, ¿sí? Y hacia las hojas tenemos lo que es el xilema, ¿sí? El xilema son vasos conductores que tiene la planta, por eso son plantas vasculares. Son unos vasos conductores, como en nuestro caso nosotros tenemos las venas, las plantas tienen el xilema y el floema. El xilema lleva lo que es la savia bruta, ¿m? Que es lo que contiene el agua y otros nutrientes que van hacia las hojas, ¿m? Y son utilizados en la fotosíntesis. La savia bruta va por el xilema desde las raíces hacia las hojas. Y la savia elaborada, que ya lleva la elaboración de la glucosa, que es el alimento de la planta, básicamente, ya producido desde las hojas hacia las demás partes de la planta, es decir, el tallo, y las raíces mismas, ¿sí? Porque en las raíces no se produce fotosíntesis porque no están en contacto con el sol, entonces también tienen células las raíces y necesitan del alimento, pero como el alimento se produce en las hojas, se transmite por el floema, ¿sí? Por el floema, desde las hojas hacia las demás partes de la planta. ¿Bien? Entonces el xilema transporta la savia bruta desde las raíces hacia las hojas y el floema transporta la savia elaborada, que es la que ya contiene el alimento de la planta, que se produjo en las hojas, desde las hojas hacia las demás partes de la planta. Con eso se cierra lo que es la parte de
la nutrición. Entonces vimos la reproducción de las plantas, vimos la relación con los tropismos y también vimos la nutrición en el caso de lo que es la fotosíntesis y el transporte de los nutrientes por el xilema y el floema. También vimos a grosso modo lo que es la división de las plantas. Recuerde que tenemos los musgos, los helechos, y después tenemos las angiospermas y gimnospermas, es decir, musgo y helecho, plantas sin semillas, y gimnospermas y angiospermas, plantas con semillas, ¿sí? Las gimnospermas no tienen flor y las angiospermas sí tienen flor. Bien. Con eso podemos dar por terminado este tema de plantas, haber entrado un poco más en detalle, ¿sí? Otra característica importante, ¿sí? Que me estaba olvidando, que es importante que recuerden, es que dentro de las angiospermas, ¿sí? Tenemos dos tipos, ¿sí? Tenemos las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Bien. ¿Cómo podemos diferenciar una monocotiledónea de una dicotiledónea? Bueno, hay varias formas de diferenciarlas, ¿sí? Tenemos por la raíz, por las hojas, pero principalmente me interesa que puedan identificar la que es más visible, que es la de las hojas, ¿sí? Cuando ustedes ven una planta y van a mirar las hojas, van a poder identificar dos tipos de hojas, ¿no? Van a encontrar las hojas que son ramificadas, como es el clásico dibujo de una hoja, ¿sí? Que tiene las nervaduras paralelas y hacia los costados, con una central que cruza. Es el clásico modelo de hoja que se dibuja. Esas vendrían a ser plantas dicotiledóneas. Ahora, cuando uno piensa en las plantas que son monocotiledóneas dentro de las angiospermas, ¿sí? ¿Cómo puede diferenciarlas? Tendría que pensar, si uno piensa en las hojas, en que las nervaduras, ¿sí? Son nervaduras paralelas, ¿sí? Si en las nervaduras de las dicotiledóneas tenemos, cuando miramos las hojas, que son ramificadas, en las monocotiledóneas son paralelas. Para darse cuenta de esta diferencia pueden pensar, seguramente todos han visto en algún momento la chala o la hoja del choclo, ¿sí? El choclo o el maíz es una monocotiledónea. Y tienen que pensar en cómo están dispuestas las nervaduras en las hojas del choclo, ¿sí? Que son todas paralelas y van todas como ser hacia arriba, no están ramificadas hacia los lados, como en el caso de una hoja común que uno puede encontrar de un árbol cuando cae en el otoño por la calle y se da cuenta de que tienen ramificaciones, ¿sí? Entonces, la diferencia fundamental entre monocotiledonia y dicotiledonia, para darse cuenta a simple vista, ¿sí? Uno puede ir siempre a mirar las hojas, ¿sí? Entonces, va a encontrar, ¿sí? Que va a tener en las monocotiledóneas, va a tener las nervaduras de las hojas van a ser paralelas, y en las dicotiledóneas las nervaduras de las hojas van a ser ramificadas, ¿sí? Este dato se los comento porque lo van a tener que incluir en un esquema, pero bueno, ya con todo esto tienen lo suficiente como para poder empezar a trabajar en el trabajo práctico número 10, así que bueno, espero que tengan un feliz estudio, y ya saben, cualquier cosa me pueden consultar, tanto sea lunes, martes o viernes, de 7:30 de la noche a 10:30, que yo voy a estar respondiendo sus dudas para que puedan completar la guía del trabajo práctico.